Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir algo muy importante que se llama este tema Depende de ti. Sabes que en el principio estuvimos hablando, estuvimos estudiando la palabra respecto a cómo es que la serpiente engañó a la mujer. En Génesis 3, versículo 1 nos dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y entonces es muy interesante el que tú y yo podamos entender que esa conciencia del bien y del mal que se despertó en Adán y en Eva, en el momento, en el hombre y en la mujer, en el momento en que la serpiente los engañó y ellos decidieron abrir su oído, escuchar y seguir este juego, pues bueno, al día de hoy tú y yo conocemos que si no fortalecemos nuestro corazón por la palabra de Dios, muchas circunstancias van a poder venir a nuestras vidas que nos van a engañar, muchas circunstancias van a venir a nuestras vidas que van a poner en tu corazón la duda, el conflicto, en donde tendrás miedo, tendrás incertidumbre en tu vida, cuando no afirmas tu corazón en la palabra de Dios, cuando no estás cooperando, cuando no estás en comunicación con la palabra de Dios, muchas cosas puedes estar escuchando y te pueden mover y te pueden hacer la persona más frágil. Pero Dios te ama y esto lo debes de ver tú como que cuando yo creo, cuando yo entiendo, cuando yo sé que Dios me ama, no hay nada que pueda en mi corazón eh, mover mis emociones para después pensar que a lo mejor a Dios no le agrado, que Dios no está de mi parte, que Dios no me quiere ayudar, que las cosas que dice en la Biblia que deben de suceder en mi vida no son para mí porque no me lo merezco, porque no me siento aceptable delante de Dios. Pero tú debes de saber que Dios está orgulloso de ti, que Dios te ama, que Él tiene un gran interés porque todas las cosas vayan bien en tu vida, porque su palabra dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y la prosperidad de nuestra alma va a depender de qué tanta comunión tengo yo con el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que tú estés constantemente las 24 horas del día con la Biblia en la mano, pero sí que estés meditando en las porciones de la palabra para que la traigas en tu mente y en tu corazón y puedas estar meditando en un versículo, en dos versículos, el día a día estar aprendiendo un poco más de la palabra de Dios para que puedas ser una persona fuerte, una persona que se establece en la palabra de Dios, que se hace eh, fuerte respecto a la profundidad con la que tú tienes intimidad y conocimiento de la palabra de Dios, porque conocer la palabra de Dios es conocerle a Él. Por eso es que muchas veces las personas dicen, es que yo quiero tener más comunión con Dios, es que yo quisiera conocerle más, pero no se trata solamente de platicadas, no se trata solamente de hablar cosas bonitas, se trata de tener el conocimiento correcto, de aprender. Y para esto necesitamos una instrucción y esa instrucción es la que tú y yo debemos de tener todos los días por medio de la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo en pequeños estudios que nos van a llevar a madurar, que nos van a llevar a crecer en la palabra de Dios, en su conocimiento y entonces podernos sentir libres, podernos sentir fuertes y que cualquier situación que venga a nuestras vidas podamos tener la respuesta correcta. Y es por eso que la respuesta correcta la podrás tener respecto al conocimiento de muchas cosas. Un tema
específico respecto a una materia en específico, puedes tenerla como un profesionista, pero de la misma manera, en la palabra de Dios, tú y yo debemos de estar fuertes, de estar claros, de poder ser maduros en la palabra de Dios, y así como tú tienes que resolver tu día a día con situaciones eh, de tu vida en las que tienes y debes de tener la mejor respuesta y la respuesta correcta, pues para las cosas que competen a la vida y a la piedad, que son las más importantes, que son la base eh, de nuestra vida, tienen que ver con la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes a Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, dirás tú, bueno, ¿en qué posición estoy ahorita? ¿Tengo fe o no tengo fe? Me siento fuerte en algunas áreas de mi vida, pero en otras cosas siento que estoy débil, que no puedo avanzar. Sin embargo, el conocimiento nos lleva a entender. Y cuando yo entiendo el mensaje de salvación, cuando yo entiendo la posición que ahora tengo como creyente, nacido de nuevo, aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces eres una nueva criatura, y por la palabra que escuchas, tú estás recibiendo el mensaje de salvación, y entonces el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente, en este nuevo nacimiento que tenemos tú y yo, al poder reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra en Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones. Y ese es el nuevo nacimiento, en donde el Espíritu Santo viene a recrear en nuestro espíritu un nuevo espíritu que se fusiona, que se hace uno con su espíritu. Entonces tú y yo somos uno con el Espíritu Santo, y de esta manera es que tú y yo le recibimos y nacemos de nuevo, y esta es la salvación. Pero si no creemos, somos condenados. Y entonces en el estudio pasado estuvimos hablando de que nuestra conciencia nos condena. En 1 Juan 3, todo el capítulo lo podemos leer para que puedas tener más amplio conocimiento respecto a lo que nos habla la palabra. Primero, a quiénes somos como hijos de Dios, y después poder entender que no es nuestro corazón por las emociones el que nos condena cuando hacemos algo mal o cuando las cosas no están yendo bien. Cuando en tu vida has tenido ciertos episodios en donde las cosas no han ido bien, y probablemente tú has sido parte de la afectación que has tenido en tu vida de manera personal, familiar o con otras personas. Pero lo que tenemos que entender, que la base, que el fundamento es creer, pero debemos creer correctamente, y esa manera de creer correctamente tiene que ver con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hemos vivido con un conocimiento de pecado que te inhibe, y entonces por la condenación de que haces las cosas mal y que me equivoqué, y entonces me remuerde la conciencia y mi corazón se acongoja, es que no puedes avanzar, no puedes ser una persona audaz, y más aún un emprendedor para las cosas de Dios,
primeramente para el propósito de Dios en tu vida y después para todo aquello que tu propósito tiene para cumplirse en este momento, en esta tierra, en este lugar, y que no se te pasen los años llorando con que no pude hacer las cosas que yo creo, que yo entiendo, que es una pasión, que es algo fuerte en mi corazón, y hacer a un lado todo aquello que te condena, todo aquello que te da temor, todo aquello que trae a tu vida amargura y temor. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Romanos 8, versículos del 1 al 3. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda y por el pecado condenó al pecado en la carne. Recuerda que todo el castigo que tú y yo merecíamos fue sobre Cristo, y ahora, siendo creyentes, siendo nacidos de nuevo, siendo una nueva creación en Cristo Jesús, porque tú le reconociste y entonces la salvación vino a tu vida, dice la palabra que no hay ninguna condenación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues representa que el nuevo nacimiento es en nuestro espíritu. Todo comienza desde el interior, y entonces en nuestro espíritu somos como Él es, como dice la palabra en 1 de Juan 4:17. Como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces debemos de ser muy congruentes con lo que creemos, porque si tú y yo, como lo hemos visto en otros estudios, queremos depender de la ley y no nos vemos viviendo bajo la gracia, entonces vas a tener una conciencia de pecado, vas a estar condenado, vas a estar deprimido, vas a estar teniendo problemas todos los días. Y esta es una enseñanza que nos debe de llevar a que si yo estoy viviendo en este tiempo, en este momento, de esta manera equivocada, porque no conozco que ahora en Cristo Jesús, creyendo en Él, siguiéndole a Él, meditando en su palabra, conociéndole en el paso a paso, hablando siempre en acuerdo con la palabra de Dios, de quién soy en Cristo Jesús. Toda nuestra vida depende de saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Cristo Jesús, para que entonces entendamos que ahora tú y yo andamos conforme al Espíritu, a través del conocimiento de la palabra, por la revelación de su Espíritu Santo, que nos enseña y que nos lleva a que por el conocimiento de su palabra tú y yo tengamos la capacidad de resolver todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. No quiere decir que todo siempre sea problemático o malo, pero todas las circunstancias, todas las situaciones, todas las decisiones que debemos de tomar el día a día deben de ir de la mano de la sabiduría de la palabra de Dios, de quiénes somos en Cristo Jesús y qué es Él en nosotros, nosotros en Él y Él en nosotros. Porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿te fijas cómo lo afirma? Tú y yo vivimos ahora por lo que Él hizo, por lo que Él es, porque su obra es perfecta, es completa, es terminada, por su palabra, por su Espíritu Santo, es que tú y yo vivimos, y ahora debemos de aprender a disfrutar de esa ley del Espíritu de vida.
el Señor Jesucristo les dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las obras de la carne, nuestros pensamientos, todo aquello que nos quiere llevar a caminar de manera equivocada porque es nuestra propia opinión. Sin embargo, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Así es que tú y yo vivimos por la palabra de Dios, por la palabra que es vida, que es poder, que nos enseña, que nos guía, que nos lleva a poder posicionarnos correctamente como hijos de Dios, para poder vivir entonces en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque todo aquel que quiera vivir bajo la ley, porque todo aquel que quiera cumplir la ley, que no tiene la capacidad, porque solamente Jesús pudo hacerlo, pero aquel que quiere vivir bajo la ley, que no tiene la capacidad para alcanzar el estándar de exigencia de Dios, entonces viven bajo condenación, viven en el pecado, y todo esto trae muerte a sus vidas porque no pueden darle cabida a la verdad de la palabra de Dios. Y si tú no la meditas una y otra vez y no entiendes que no hay condenación en Cristo Jesús, vas a tener serios problemas porque tu propia conciencia te estará condenando. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, tú y yo tenemos que recordar que Dios no es la fuente de nuestra condenación. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Nos ha librado de cosechar lo que nos merecemos. Imagínate, si tú y yo no pudiéramos entender su palabra, su salvación y su bendición, estuviéramos viviendo en condenación, en pleitos, en todo aquello que nos lleva a muerte. Pero el día de hoy tenemos que aprender que Jesucristo nos ha librado de la ley, nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios ya juzgó a Jesús. En Él cayó todo el juicio que tú y yo y que todo este mundo merecíamos. Él lo sufrió por nosotros, para que tú y yo no tengamos que sufrir. Y eso significa que ahora debemos aprender a vivir en la libertad del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Entonces, si Jesús nos ha librado de todo esto y más, debemos de aprender, debemos de esforzarnos, debemos de cooperar con la palabra, teniendo la responsabilidad de meditar en ella, de comprenderla, de entenderla, porque recuerda que la única persona a quien el diablo le roba es aquella que no entiende la palabra. Es como el que no entiende, reprueba el examen. Y aquí mismo en Romanos 8, versículo 4 nos dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que la justicia de la ley hace que seamos como si nunca hubiéramos pecado. Esto es lo que nos está diciendo este versículo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. El estándar de exigencia de Dios lo cumplió Jesucristo, pero ahora, como Él ha enviado a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, a morar a nuestros corazones, y se ha recreado nuestro espíritu, un nuevo espíritu que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya no andamos
conforme a la carne, y esto es en lo espiritual, porque ahora podemos vivir en esa libertad de vivir bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Yo espero que estés entendiendo esta porción de la palabra, este mensaje, porque es muy poderoso, porque tenemos que entender que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque hemos decidido, porque estamos perseverando, porque estamos teniendo ese ánimo, esa fuerza de estar conociendo su palabra, de tener intimidad y comunión con la palabra de Dios, para conocerle a Dios, para tener intimidad con Él, para entonces sentirme libre de toda condenación, sentirme libre de todo pecado, de todo aquello que me quiere venir por la obra del diablo a destruir mi vida, a destruir tu vida, a que pienses que no tienes valor, que pienses que eres indigno delante de Dios y que no eres nadie. Y eso es una mentira del diablo, porque la justicia de la ley te ha hecho libre y te ha hecho acepto delante de Dios, porque a quien ve Dios en nosotros es la obra de su Hijo, es a Jesús mismo, que nos ha justificado, que nos ha perdonado, que nos ha salvado. Entonces somos tan puros y santos como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Y esto es en nuestro espíritu, claro está. Tenemos que aprender ahora a extraer lo que ya mora en nosotros, que es el ámbito espiritual, para manifestarlo ahora en nuestras acciones, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser transformados, renovados en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos. Y entonces tenemos que entender que esto ha sido posible por la obra de Jesús, por lo que Él ya hizo en nosotros. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Efesios 4, versículo 24. Bueno, desde el 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así es que depende de nosotros, por el conocimiento de la palabra de Dios, que podamos entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas nunca va a ser que tengamos problemas, pero depende de nosotros el no tenerlos, porque tenemos que conocer su palabra, la tenemos que entender, y entonces de esa manera salir del pozo, salir del atoramiento, de todo aquello que te está impidiendo poder avanzar en el propósito de vida que tienes de parte de Dios. No depende de nadie más, no depende de las personas, tú no dependes más que de la perfecta y maravillosa voluntad de Dios, que te ha llamado, que te ha escogido. Y entonces continúa diciendo el versículo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto significa que ese nuevo hombre para nuestras vidas, que ha sido creado en la justicia y santidad de la palabra, de la verdad, en santidad de la verdad, es por la palabra. Ese nuevo hombre que ha sido ya creado en nosotros por lo que hizo Jesús, por su obra terminada, por su obra completa. No le faltó nada. Esos son términos
significantes para nuestras vidas, el poder entender que todo ha sido hecho, que todo está completo, que no le faltó nada para que tú lo puedas recibir la justicia de Dios, aceptarlo, ponerte de acuerdo con Dios, con su palabra y entonces caminar con libertad en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y como dice la palabra en 1 Juan 4:17, que si tú has nacido de nuevo, si le has reconocido como tu Señor y como tu Salvador, así como Él es, así tú eres en este mundo, así somos en este mundo. Y quiere decir que en nuestro espíritu somos idénticos a Jesús. Pero ¿en dónde está? ¿Por qué no lo has manifestado? ¿Por qué no lo estamos manifestando? Por falta de conocimiento, por falta de aplicarnos correctamente y enfocarnos a conocerle, a tener esa vida en Él, para que entonces podamos empezarlo a manifestar en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Hace mucho dimos un estudio, bueno, yo compartí un estudio en donde cómo es tan importante esa función de espíritu, alma y cuerpo, en donde todo es como una válvula que sale, que fluye de nuestro espíritu y entonces a través de nuestra alma, de nuestro entendimiento, el poder tener el conocimiento y extraer todo el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder manifestar, expresar y vivir la palabra de Dios, la vida de Dios, vivir a la manera de Dios y no permitir que nuestras conciencias, por nuestras emociones, nuestros sentimientos humanos, carnales, como tú le quieras llamar, estés teniendo tantos problemas cuando Jesús ya llevó todos tus problemas en la cruz, cuando hace 2000 años todos tus problemas fueron resueltos. Pero ¿y entonces por qué no tenemos las respuestas? ¿Por qué no he salido hacia adelante? Claro, estamos en una carrera de aprender, estamos en una carrera de pelear esa batalla de la fe, que es estar aprendiendo y conociendo su palabra. Y cada día puedes decir, esto es lo que tengo, pero tienes que avanzar, tienes que reconocer que necesitas a un Salvador y que esa salvación la vas a poder obtener a través del conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:20 y 21 que lo estuvimos viendo en el estudio pasado, dice que en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Así es que cuando tú y yo lleguemos finalmente al punto de la confianza en donde sabemos que, vamos a obtener la bendición que Dios ya nos dio a través de tener confianza, de ser libres para poder manifestar lo que tenemos, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Cuando tú llegues a ese punto y que tu conciencia ya no te esté condenando, vas a estar perfectamente confiado en Dios. Y eso no quiere decir que estés exento de errores, de detalles y cosas en tu vida. Simple y sencillamente tienes que tener confianza, pero es tu responsabilidad, depende de ti. Y entonces vas a poder obtener como esa recompensa que estás esperando para tu vida. Cuando tengas esa confianza, que no te sientas frenado, que no te sientas conflictuado, no te sientas condenado, triste, que no mereces nada, que no eres nadie. Hebreos 10:35 nos dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Hebreos 10:35 nos dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Y la palabra recompensa significa básicamente reembolso
o resultado final. Entonces, si tú confías en Dios, no importando qué es lo que en tus pensamientos te pudiera estar moviendo o te pudiera estar inquietando. Cuando tú tienes confianza en alguien es porque le conoces y con los ojos cerrados puedes confiar. Entonces, ¿por qué no hemos llegado a ese punto con la palabra? Por falta de conocimiento. Y recuerda que el conocimiento te excluye de la bendición, te saca. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia de la palabra de Dios, de su maravilloso poder, de sus maravillosas promesas, de poder conocer, entender que somos partícipes de la naturaleza divina, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3, 4, 5 al 10 en adelante. Tenemos que estar conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, y entonces te lo aseguro que vas a estar resolviendo todas y cada una de tus situaciones, así como tener éxito, prosperidad, por la confianza, porque vas a estar apropiándote, vas a estar entendiendo cómo recibir en tu vida ese reembolso o resultado final, y entender que la confianza tiene para nosotros una gran recompensa. Así es que tú no permitas que, que estés viviendo bajo condenación, que estés viviendo bajo temor, cuando estás poniendo tus ojos, tu corazón, tu vida en el Señor, cuando le estás conociendo una y otra vez, meditando en su palabra, y sabes cuáles son sus promesas, sabes cuál es la respuesta para la, la vida, para la piedad, para la sanidad, para resolver cualquier tema de tu vida. No te puedes someter a la condenación, no puedes permitirle que ella te gobierne, te dirija, y que esté dirigiendo todos y cada una de las acciones de tu vida por el temor, y yendo todas las cosas para mal. ¿Sí? Es muy importante, porque eso puede hacer que tu fe naufrague. Y entonces, por eso el creyente, no estamos hablando, el cristiano, no estamos hablando del incrédulo, tiene esos altibajos, naufraga su fe. ¿Por qué? Porque no has puesto tu confianza en el Señor, en su poder, y no puedes fluir en Él porque no te sientes digno. Pero una vez que pones tu confianza en el Señor, pues vas a tener, como dice su palabra, grande recompensa. Te estarás poniendo de acuerdo con su palabra, con el Señor, al declararla, porque cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios, que es lo que Él dice, y lo crees, y lo meditas, y lo vuelves a declarar, quiere decir que estás de acuerdo con lo que el Señor dice. Y entonces ese es el primer paso para que tú puedas estar confiado en el Señor y puedas obtener esa grandísima recompensa. Andar junto con el Señor y caminar con Él tiene que ver mucho con el poder estar en acuerdo, y con el poder manifestar en tu vida toda la bendición que Él ya nos concedió. Pero ¿cómo alguien que no está en acuerdo? Dice la palabra en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es conocer su palabra, meditar en ella, creerla y estar en acuerdo con la palabra. Porque si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, y como te lo estoy diciendo, todo va a depender de ti, no puedes avanzar, porque simple y sencillamente tus pensamientos, el concepto de este mundo, la situación, si es más fuerte que la palabra en ti, te va a hacer que naufrague tu fe, y entonces no vas a avanzar, no vas a obtener el éxito esperado, y entonces tú estarás diciendo, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no sucedió? Si yo lo creí, si yo lo declaré, si yo pensaba que todo iba bien. Pero yo te aseguro
que en el último momento te vences. Te has vencido y has dicho, no, ya no puedo. Y luego le echan la responsabilidad a Dios. Dios es soberano. Él tiene el control. ¿Tú crees que si Dios fuera soberano para hacer todas las cosas, no estarían perfectas nuestras vidas? ¿No estaría todo bien? Pero Dios es soberano y nos dio el poder y nos dio autoridad y nos dio el control a nosotros. Sí es soberano, pero no creas que te vas a sentar a no hacer nada cuando Él ya te dio todo, ya nos dio todo para que podamos señorear y ser, tener dominio y autoridad y ser responsables por nuestras vidas y por el éxito de nuestras vidas. Porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Así es que si las cosas no funcionan, también tiene que ver porque no estás de acuerdo con la palabra de Dios. Y si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, primero la tienes que conocer para poder para poder caminar y andar de acuerdo a la palabra de Dios. Gálatas 5:16 nos dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si tú y yo logramos andar por el Espíritu a través del conocimiento de su palabra, vas a ver que las bendiciones de Dios se van a manifestar en tu vida, porque su palabra es verdad. Dios no miente. Así es que si tú piensas correctamente en estos conceptos, en lo que dice la palabra, vas a empezar a vivir a la manera de Dios. Vas a empezar a vivir lo que no has vivido antes, porque vas a poder disfrutar de la plenitud de Dios por su palabra en tu vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana, 8:30. Buenas noches, gracias.